Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Y como todos los domingos, para analizar un poco los números de la economía, está en línea Isaac Yuyo Rudnik, director del ISEPSI. ¿Cómo va, Yuyo? Aquí estamos con Pablo Mercado. Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Perfecto. Queríamos saber, sabemos que estuvieron analizando el ISEPSI los números del índice barrial de precios con respecto al mes de mayo, que tienen algunas conclusiones al respecto. Sí, terminamos ahora, durante esta semana, entre el viernes y sábado, de procesar los datos de la evolución de la canasta básica de alimentos. Nos dio una suba del 4,2% en mayo. Esto significa en los primeros 5 meses del año, estos precios subieron un 37%. Y bueno, y a nivel interanual está la suba en el orden del 62%, desde mayo del 2021. Ahora, el dato más significativo que surge de esta valoración es en la comparación con cuánto aumentaron remuneraciones mínimas como el salario mínimo vital y móvil y la asignación universal por hijo en estos primeros 5 meses. Como te decía, los alimentos básicos aumentaron un 37%, el salario mínimo aumentó un 22%, y la asignación universal por hijo 12,29%. O sea, la asignación universal por hijo aumentó un tercio de lo que aumentaron los precios de los alimentos, ¿no? Entonces, esto en alguna medida explica también la situación difícil, la situación angustiante que se vive en los barrios populares, donde nosotros estamos midiendo estos valores de los alimentos, cómo se van incrementando todos los meses, y para nada pueden ser compensados con los incrementos de estas remuneraciones mínimas, ¿no? Me parece que después quizá podamos también analizar un poco, evaluar un poco, digamos, el dato relevante que surgió entre el viernes a última hora y durante el día sábado, que fue el cambio en el Ministerio de Producción, digamos, el hecho inesperado, si se quiere, de que el presidente le pidió la renuncia a uno de sus ministros de mayor confianza, uno de sus ministros, digamos, con los que de alguna manera había compartido todo un recorrido desde el periodo de los inicios de su campaña hasta ayer, digamos, por decirlo. ¿Y vos, cómo analizás vos ese pedido de renuncia? ¿A qué crees que se debe y cómo crees que va a impactar eso? Digamos, me parece que en sí mismo el pedido de renuncia viene de la correlación de fuerzas que se va gestando al interior del gobierno entre los distintos sectores de la coalición, que vienen disputando desde el primer momento en que asumieron en diciembre del 2019. ¿Cómo va a impactar en el conjunto de la orientación económica? Lo que sí no es muy claro. Lo que sí te puedo decir, que lo que uno puede observar es que los cambios en general más resonantes que se produjeron por presiones del sector kirchnerista, en realidad, digamos, desembocaron en designaciones de ministros que están lejos del relato duro que mantiene el kirchnerismo, encabezado por la vicepresidenta, por su hijo y por otros sectores de la Cámpora. Más bien son ministros, son personas que tienen una trayectoria de contacto estrecho con los sectores más concentrados, con los que supuestamente el gobierno y en particular el kirchnerismo disputa. Si uno piensa en Mansur como jefe de gabinete, o piensa ahora en Daniel Scioli como ministro de la Producción,
bueno, estas personas tienen justamente esa trayectoria y da la impresión que se refuerza y se va a reforzar una orientación de buscar con estos sectores acuerdos mucho más al estilo que se han venido tratando de instalar hasta ahora y que por lo menos en el terreno de los precios no han tenido ningún resultado. O sea, esto de sentarse con supermercados, sentarse con los grandes formadores de precios y establecer acuerdos, listas de precios que finalmente no se reflejan en contención de la inflación en la realidad. Bueno, da la impresión de que estas personas que son designadas, bueno, el otro caso es el de Julián Domínguez, claro, en el Ministerio de Agricultura, son todas personas impulsadas o propuestas por el kirchnerismo, por ejemplo en el caso de Mansur directamente por la vicepresidenta, pero que están lejos de tener en su trayectoria actitudes de confrontación con estos sectores, con los que hay una disputa que da la impresión de ser más en el terreno del relato y en el terreno verbal que en la realidad. Y sí, es medio contradictorio, ¿no? Por ahí, o sea, se ven como algunas cosas, hay que ver hacia dónde opina, hacia dónde se encamina la economía y la realidad de nuestro país. Bueno, Yuyo, te agradecemos entonces por esta columna y bueno, contaremos con nuevos informes para el domingo que viene. Por supuesto, un gusto como siempre estar con ese programa que es cada vez más escuchado y que es bastante original y relevante. Bueno, muchas gracias por el elogio. Entonces era Isaac Yuyo Rudnick, director del ISEPSI, que nos traía las noticias económicas de esta semana. Más información la pueden encontrar en la página del ISEPSI, que es www.isepsi.org.ar, la primera con S, la segunda con